Otra vez, hola, buenos días otra vez. Aquí estamos ahora en el cafecito. En breve estaremos conversando con Víctor de Asa, honorable diputado de la provincia de Santiago del PRM. A propósito de diputados, conversé el sábado por teléfono con el presidente de la Cámara de Diputados, el señor Rubén Maldonado, y me hablaba de que transparencia será la motivación de su gestión. Transparencia. Porque hay muchos expresidentes de los diputados que han salido de ahí, pero muy bien situados. Buenos días, Tony Rodríguez. Buenos días, don Jaime Tomás. Buenos días a ese público que nos acompaña cada día en el cafecito, que ya está casi listo para servir el cafecito de hoy. Decir que el movimiento Marcha Verde ha cambiado de estrategia. Esta vez el concepto de protesta no es de marcha, sino de un sometimiento penal al presidente Danilo Medina por supuestamente ser la cabeza de todo el concepto de corrupción que se está llevando a cabo en el país en perjuicio del patrimonio del Estado. ¿Qué le parece? Bueno, imagínese usted. Venga, chica, con el aroma y el sabor inconfundible del café Santo Domingo. Sabor que empieza en el aroma. Aquí está. Qué maravilla. Gracias, dama. Gracias. Santo Domingo. Qué bueno. El presidente estuvo de visita sorpresa también por la zona de frontera. El presidente prometió muchas cosas ahí. Y estaba motivado, se notaba un discurso muy activo. Estaba contento. Él llegó a decir en un momento, soy yo que estoy aquí. Sí. Ahora es que las cosas van a funcionar bien. Pero mientras tanto, lo que yo en el prometo contexto, lo cumplo, eso fue lo que quiso decir. Está el fuetazo de los combustibles del fin de semana, que no tiene que ver nada con política, no tiene nada que ver con Odebrecht. Esto tiene que ver por el impacto de la tormenta Derby en la zona de Houston. Eso es lo que ha motivado el alza de los precios del petróleo y sus derivados, los combustibles. Se supone de modo que este eso, fin ¿verdad? de semana hubo un alza de 7 pesos en el precio de la gasolina premium, 1 peso en el gas licuado de petróleo, y ya de hecho hay aumentos de precios anunciados por una parte del sector transportista, porque el concho funciona con gas y el aumento de 1 peso al galón de gas no es tan significativo. Ahora, 7 pesos a la gasolina sí es significativo. Sí. Pero como usted dice, la mayoría de los choferes de los vehículos del concho operan con gas propano. No, pero el transporte, por ejemplo, de pasajeros... Y el resto es con gasoil. Interurbano es con gasoil. El gasoil sí. También sufrió un alza. Pero el motoconcho es con gasolina. Los taxis utilizan gasolina. No, los taxis fundamentalmente con gas. ¿También? Señor. No, yo pensé que usaban gasolina. No, hace tiempo. Pero bueno, tiene mucho que ver con el tema de Harvey, por allá, por Houston, Texas. Pero no se ha dicho, por lo menos aquí no lo he escuchado, de que uno de los efectos de Irma en la Florida fue el vandalismo que desató, que hubo gente que entró a negocios a robar. Sí, pero lo cogieron preso a todos. A robar celulares. Sí, lo cogieron preso a todos. No eran hambrientos, no era comida. Pero cuando la poblada de Salvador Jorge Blanco, lo que fueron a robar no fue comida, fue colchones y televisores. O sea, que es así, los pueblos tienen su grupo de gente que se aprovecha. Usted decía que en Saint Thomas llegaron más de 300 soldados franceses enviados desde allá porque hay un descontrol a nivel social. Claro. La gente ya se está desesperando por la escasez. Que por allá fue duro. Por las dificultades eléctricas, por las dificultades de agua potable, por la no asistencia de las autoridades. Entonces, la Guardia pone el control cuando no hay capacidad operativa para salvar la situación. Los cuarteles policiales fueron destruidos por el huracán. Pero viendo las cosas en positivo, hay que lamentar lo que ha pasado por esas islas, pero viendo las cosas en positivo, hay que señalar que la temporada turística alta que comienza ahora, creo que a finales de este mes o al principio de octubre, la temporada alta del turismo dominicano va a ser muy buena. Porque ese turismo que iba a las islas de las Antillas Menores, Antigua, Saint Thomas, parte del turismo que iba para Cuba, San Martín, parte del turismo que iba para la Florida, parte del turismo que iba para México, pues esa gente van a caer para acá. Bueno, lo de México no es tanto, porque al sur de México no hay turismo. México tiene turismo en los extremos, en los dos océanos,
pero donde fue el impacto del terremoto no es zona turística. No, pero también hubo impacto del huracán. El huracán Katia. Del huracán Katia y José. No, José no ha llegado por ahí. En Veracruz no es un área turística. Pero muy poca desarrollada. Pero nos vamos a beneficiar los dominicanos no es Cancún, de la desgracia de nuestros hermanos, lamentablemente. Porque impactó fuerte en Cuba. Esa es la dinámica del turismo. Yo creo que ahí lo que hay que resaltar, además del gran papel jugado por las autoridades dominicanas, por los órganos de socorro, los voluntarios, el papel de la población que en casi un 100% acató el llamado a las autoridades ante el paso de Irma por el país. Hay que también destacar el trabajo de los hoteleros que salvaguardaron la vida de turistas, hicieron acciones que, aunque no vino lo peor, el caso del Este, por ejemplo, en la zona de Punta Cana, el Hotel Hard Rock convirtió su sala de espectáculos en un gran refugio, que al final no fue utilizado porque el huracán no azotó por esa zona, pero ahí se demostró la capacidad de contingencia que ellos tienen. Habitaciones que daban a la playa sufrieron daños en muchos hoteles de esos de la costa. Sí, y los de Puerto Plata también. De Puerto Plata fueron traídos cientos de turistas a Santiago. Sí. Yo pude ver a los 2 días autobuses ya retirando esos turistas para regresarlo a la costa norte. Exacto. Del este los llevaron muchos a la capital de la República, donde se prevenía que no iba a ser tan fuerte el azote del huracán. O sea que esa contingencia que demostró tener el sector hotelero es una demostración de que aquí se puede venir porque hay garantías. Bueno, eso es bueno. La garantía fue el desvío del huracán. Esa fue la única gran garantía. No, pero... porque si no así hay problemas. Es que no somos la Florida. Sin embargo, nos comportamos bien, lo supimos hacer. Hubo prevención. No hay duda. Más prevención que en cualquier otro acontecimiento. Así es. Porque desde el miércoles se estaban enviando brigadas a lugares próximos a los puntos que iban a ser afectados según el parte meteorológico, ¿verdad? Porque ahora se está hablando de que no tenemos radar y todas esas cosas en el país, pero ¿para qué tenemos que tener radar si el Centro Nacional de Huracanes está en Florida y es el centro especializado en darle seguimiento a los huracanes? Huracanes se monitorean a través de satélites y la República Dominicana ni tiene ni va a tener por mucho tiempo. ¿Para qué vamos a invertir en eso? Si tenemos el Centro Nacional de Huracanes ahí al lado. El Centro Nacional de Huracanes, que tiene 10 aviones en hangares en San Martín precisamente, desde donde son enviados a monitorear el curso, la velocidad, las características de los huracanes tropicales que son propios de la zona del Caribe. O sea que hay seguimiento, que eso es lo más importante. En las noticias del día, bueno, como fue un fin de semana de huracanes, las noticias del día no son de mucha trascendencia, son cuestiones que se dejaron de la semana pasada, la puesta en libertad provisional y con muchísimas otras normativas para Víctor Díaz Rúa, exministro de Obras Públicas, y Ángel Rondón, que está acusado de haber recibido sobornos. Bueno, pero ahí está la declaración por redes sociales de la fiscal del Distrito Nacional, Jenny Berenice, que le da una crítica fuerte a esa decisión del juez a cargo de la revisión de la medida de coerción contra Víctor Díaz y contra Rondón. Ella dice que aquí hay garantías procesales para los políticos y para los ricos. O sea que los robayucas, los robaplátanos, los robaguineos, los robacebolla no tienen lamentablemente quienes le hagan respetar esas garantías procesales que existen en el país. Pero también ella debe hacerse una autocrítica porque muchas veces los expedientes no llegan lo suficientemente bien instrumentados a los juzgados y por esa razón hay gente que se pone en libertad, tanto ricos políticos como pobres también. No, pero yo creo que esa crítica va incluso para el Ministerio Público. Ah, bueno, sí. Porque ella lo que está diciendo, entre otras cosas, es que cuando llega un ciudadano que cae en el poder del Ministerio Público, cuando se solicita una medida de coerción, esa medida de coerción generalmente va a consistir en prisión, pero para los pobres, para los ricos las medidas de coerción son otra cosa. Para los políticos
las medidas de coerción son otra cosa. Por ejemplo, en este momento la población está en vigilancia de lo que pueda pasar con el caso de Emily, que en principio hay medida de coerción consistente en prisión para madre e hijo, los señores Martínez de San Francisco de Macorís. Sin embargo, en cualquier momento esa medida pudiera variar. Desde ya hay un privilegio para Marlon Martínez en la cárcel de Salcedo y un privilegio para la señora Marley Martínez aquí en el Centro de Corrección y Rehabilitación de Rafey, mujeres. ¿Cuál es el privilegio? Bueno, para comenzar, cuando la movieron por el tema de la evacuación del centro de Rafey, la llevaron en una jipeta aparte. No, pero eso fue... A los presos todos los llevaron arrumbados, ahí, encadenados unos y otros. Vamos a ser objetivos. Eso tuvo una razón y fue garantizar que no la fueran a agredir. ¿Y por qué no la sacaron en la cola de un motor? No, pero ven acá, viejo, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Porque el asunto era separarla del grupo. Extremo, viejo. El asunto era separarla del grupo. ¿La van a llevar en un motor? Que a propósito todavía permanecen en los lugares de evacuación o donde fueron llevados los internos de Rafey. En el día de hoy ya las condiciones están para el regreso. Fin de semana, incluso hay anuncios de lluvias para hoy. Entonces, el tema era que el cauce del río Yaque del Norte, como consecuencia del desagüe, estuviera vertiendo más agua y el agua inundara el área fundamental que puede inundarse, que es la de Rafey Mujeres, porque está más próximo a la orilla del río. El área de varones está un poco más distante y en una posición más alta, y por eso es menos riesgoso. Todavía los varones no han sido llevados. Ni hembras ni varones. Pero el privilegio que usted dice, no, es que la han mantenido aparte, no quieren que esas mujeres la agredan. Para sacar a esa señora de ahí fue un desfile de jipetas. Protegiéndola, viejo. Qué bien. Tienen que proteger la vida. ¿Y esos son vehículos del Ministerio Público? No sé. ¿Esos son vehículos de los BPT? Quizás se tienen que ser eso. Bueno, fue un automóvil, no fue una jipeta, creo. Fue en jipeta. Fue jipeta. Pero aquí hay más jipetas que automóviles en este país. Pero que la cuiden, ahora que se mantenga la medida de coerción extrema, porque ese caso todavía falta gente ahí, falta mucho por decir. ¿Qué es lo que va a faltar? Nada. Pero si hubo un aborto, don Jaime, vamos a ver los detalles del aborto. Ya se sabe que fue el muchacho que provocó todo. Sí, la mamá que fue cómplice. Y él tenía las técnicas para eso. ¿Qué técnica? Y para las mujeres para un aborto usan técnicas. Un paraguas viejo, un paraguas, una parte de un paraguas. Esa historia va a haber que explicarla muy bien. Es que ustedes buscan, oye, a mí me sorprende que un hombre como un hombre de tu inteligencia, oiga, me plantee eso. Ahí ya han investigado, no aparece más nadie. El tipo que ayudó a lanzar el cadáver, la mamá que fue también copartícipe del hecho. Permítame dudar. Y el novio padre de la criatura. Y están presos. Y se supone que lo van a condenar a 30 años. Y ella, la madre, a 20 por lo menos. Y permítame el otro, dudar. no sé a qué cantidad de años. Si ella está como coautora, lleva la misma pena pues le cantarán sus que 30 el autor años. principal. Porque aquí todo se cree que tiene relaciones, ¿qué relaciones? Aquí nadie tiene ya influencias. Ni los ricos tienen influencia en este país, Pregúntele hermano. Ni a los ricos tienen influencia. Ni los ricos tienen influencia. Todo el abogado es... Y las celdas exclusivas que hay en Najayo, que son para alquilarlas. No, el sistema no la alquila. No la alquila. No. El sistema no las alquila. No, el nuevo modelo no alquila. Eso yo se lo garantizo yo. Hay una que paga 150,000 pesos que yo conozco, porque una persona que yo conozco estuvo ahí. En el nuevo modelo no hay alquiler, eso no es verdad. El alquiler se da en los centros carcelarios donde los presos tienen el control. En el modelo penitenciario nuevo, en lo que se conocen como centros de corrección y rehabilitación, el control lo tienen los vigilantes penitenciarios, la administración de ese sistema. Eso es hablar por hablar. La de Leonel Almonte, que se ha seguido alquilando, ya yo le dije el precio. No, eso no es verdad. Déjalo ahí. Eso no es verdad. Vamos a los mensajes para estar con Víctor de Asa, diputado, opositor. Vamos a ver qué trae Víctor.
Continuamos en el cafecito. Ahora voy a conversar con el diputado Víctor de Asa, de las filas del Partido Revolucionario Moderno. Buen día. Buen día, Tony. ¿Cómo le fue con Irma? Bueno, afortunadamente la población dominicana se preparó en todos los litorales del país para recibir este fenómeno atmosférico de tanta magnitud, que tanto daño ha causado en otros lugares, llevándose islas prácticamente en más de un 90%, y los daños que ha ocasionado ahora también en la Florida. Y sigue, aunque se ha debilitado, pero sigue haciendo daño porque lleva muchos aguaceros, además de los fuertes vientos. Pero en nuestra región, prácticamente con excepción de Nagua y esas ciudades costeras, pues los efectos fueron mínimos. Siempre estos fenómenos dejan sus estragos por la cantidad de hogares vulnerables que hay en la República Dominicana. Y siempre, independientemente a que los vientos no hayan afectado en la magnitud que se esperaba, pero hay muchas casas que el agua, tú sabes cómo es la pobreza. Ahora, Víctor, el paso de un huracán en países como el nuestro deja como enseñanza el que hay zonas donde definitivamente la gente no debe habitar. Nagua, por ejemplo, esa zona de Matancita, que está por debajo del nivel del mar, lo que pasó era previsible, pero la gente vuelve a vivir ahí y el Estado, el gobierno lo permite. Sí, porque hay falta de control, hay también... Y falta de responsabilidad, porque el descontrol viene porque yo no quiero invertir nada para que esa gente viva mejor. Bueno, así es. Hay que propiciar oportunidades para la gente que ya están asentada en esos lugares vulnerables para que ellos puedan mantenerse fuera de esos lugares. Porque si tú lo sacas de ahí y ahí está su hábitat y está su medio de vida, porque hay, bueno, fíjate en Nagua como la Villa Iris, ¿qué se llama? Que la gente dice, bueno, ya en otras ocasiones nos ha llevado nuestra casa y la hemos vuelto a construir porque aquí es que trabajamos. Y no tienen para dónde ir. Exactamente, entonces hay que propiciarle algún medio para que esa gente puedan quedarse fuera del lugar. Y bueno, si ese es un lugar que es apto para el comercio, pues pueden destinarlo exclusivamente para el comercio. Por eso, cuando se discuten leyes de ordenamiento del territorio, como en efecto, ahora estamos en una comisión bicameral que está estudiando la ley de ordenamiento territorial y usos de suelo. Tenemos que hablar de eso. Pues se busca la vocación del suelo para tú saber qué destino le va a dar a ese suelo. Si ese suelo está apto para el comercio, bueno, pues se establece para una prohibición para que no hayan viviendas allí, pero que no converjan el uso para la vivienda y el uso para el comercio, y así sucesivamente. Hay usos agrícolas por la vocación del suelo y no la dedican a otro fin. Bueno, tú sabes de eso, y porque ha estado envuelto en todo lo que tiene que ver con emprendedurismo y el fomento de la microempresa y ese tipo de cosas, que te felicito, porque recientemente me invitaste y te agradezco a participar en un evento formidable. El proyecto de emprendedores exitosos. Pero hablemos de la agenda legislativa. Hay un nuevo presidente en la Cámara de Diputados. Así es. ¿Cuáles son sus propósitos? ¿Qué han recibido ustedes de parte del nuevo presidente hasta ahora? Bueno, el nuevo presidente, Rubén Maldonado, lo primero, y algo fue muy importante, visitó los diversos bloques partidarios y escuchó algunas sugerencias que se le hicieron y acuñó, por ejemplo, una que es muy buena, que son los foros legislativos, donde en cada una de las provincias, ha manifestado el presidente, y ya empezó en la provincia de Santo Domingo, se va a trasladar y con los diputados de esa demarcación o de ese territorio, escuchar las comunidades a través de sus organizaciones. Y se hacen planteos, por ejemplo, en la provincia de Santo Domingo fue recurrente
el tema del conflicto del vertedero de Duquesa. El caso de la JUN. De la JUN y los ayuntamientos. Pues inmediatamente el presidente hizo aprobar, motivó para que se aprobara una resolución donde se respalda la actitud de los alcaldes frente a esta empresa que ha estado de manera recurrente envuelta en conflicto y donde hay una contratación, sobre todo que atañe a un tema tan importante como el tema de la salud del ambiente, a través de lo que es la disposición final de los residuos, bueno, de los desechos, porque residuo es otra cosa, ya implica clasificar para obtener ganancia de un tratamiento adecuado y técnico de los desperdicios. Y bueno, yo digo que se requiere de armonía. Si se pierde la armonía y hay acusaciones, de hecho en el día de hoy, el Tribunal Administrativo tendrá que evacuar una resolución frente a las iniciativas de medio ambiente de los ayuntamientos para designar un administrador provisional en lo que tiene que ver con el vertedero. Bueno, pero... Para que se produzca una intervención judicial. Exactamente. En el caso del vertedero de Duquesa, que hasta ahora está administrado por la empresa La JUN. Exacto. Bueno, pues de ese foro legislativo salió esa resolución que ya aprobamos. Y próximamente se realizará en Santiago, ya yo le decía al presidente, tengo mucho interés en que se realice en Santiago, y eso será con los 18 diputados de Santiago, se invitará al senador y en algún lugar que nos pondremos de acuerdo se escucharán las voces de las comunidades a través de sus organizaciones, y eso es positivo. Ha hablado de transparencia, yo digo que al mismo tiempo tendrá que hablar de equidad, para que la Cámara de Diputados sea transparente y equitativa. Y eso también es positivo porque vivimos en una época en la que la sociedad clama por mayor transparencia en todos sus estamentos. Y son, digamos, expectativas que ha creado el nuevo presidente y ojalá que la cumpla. Desde el bloque de diputados del PRM estamos en la disposición de ayudarlo en ese propósito. Seguiremos tratando el tema de la agenda legislativa y qué tiene que ver esto también con Santiago y el país, con el diputado Víctor de Asa, que conversa hoy con nosotros. A propósito de agenda legislativa de Santiago y el país, conversamos ahora con el diputado Víctor de Asa y en estos días hubo una reunión del senador convocada por la oficina del senador de Santiago, Julio César Valentín, con los 18 legisladores. No sé si usted estuvo ahí. Sí, claro. ¿Qué se trató en esa reunión? Sí, fue una reunión muy interesante en la que el senador tuvo la iniciativa, como es natural, de convocarnos. Y de los 18 diputados y diputadas, asistimos 16. Solo faltó el diputado decano de todos los diputados del país, Máximo Castro estaba de duelo, que se le había muerto su hermano Elías, y el diputado Alfredo Reyes, que se había practicado una cirugía. Yeah. Y después los 16 más él, tuvimos ahí 17. Y lo que se habló fue de la necesidad de elaborar una agenda legislativa para Santiago, para nosotros hacer un plan legislativo entre todos, y se dejó fecha para diciembre, la primera semana de diciembre, para volvernos a reunir y llevar cada uno las propuestas que entendemos que son viables para entonces empujarla entre todos, que no es lo mismo un solo diputado, bueno, y eso coincide con lo que yo planteaba en la campaña electoral, que no es lo mismo un diputado hacer un planteamiento que cuando vamos como santiaguero, como la provincia de Santiago, y vamos los 18 diputados, y entonces tener en el Senado también el empuje
del senador. Y Ahora, aquí, bueno, lo que hay que recoger la agenda que han estado impulsando numerosas instituciones y adecuarla a la que, o extraer de ella, la que pudieran tener un empuje a nivel de una intervención legislativa. Pero, por otro lado, aquellas que no requieran de ese empuje legislativo a nivel ya de Cámara de Diputados o de Cámara de Senadores, también convertirnos nosotros en gestores frente a las instituciones del gobierno, y hay un momento propicio para ello, que son la época en la que se está elaborando el presupuesto. No esperar que se elabore el presupuesto. Si la próxima reunión es en diciembre, ya para esa época el presupuesto hace rato que está aprobado. Sí, porque esto tiene que ver ya con el futuro inmediato de lo que debemos hacer los diputados y el senador de la provincia. Yo había planteado eso, de hecho, hace un tiempo que en el Plan Estratégico de Santiago se estuvo haciendo un esfuerzo en esa dirección, y siempre mi opinión ha sido, es y será la de que nos mancomunemos para nosotros aprovechar la época, no necesariamente en la que se esté elaborando, sino desde antes de la fecha prevista constitucionalmente para la elaboración del presupuesto general del Estado, para nosotros poder entonces tener la oportunidad de hacer lo mismo en los ministerios, para que incluyan partidas presupuestarias para obras de infraestructura e intervenciones para la provincia de Santiago. Obras específicas. Claro, y también claro. respaldo de instituciones, por ejemplo, en el área de la cultura, que es un santiamén cada año, el ver si se aprobó o no se aprobó el presupuesto de tal o cual institución. Así es. Si no le reconocieron el aumento solicitado. O sea, hay muchas cuestiones que el senador, los diputados, la tienen como responsabilidad de acompañamiento a las comunidades. Y estar vigilante en el presupuesto del 2017. Yo fui miembro de la comisión bicameral que estudió el presupuesto, y nosotros detectamos junto a un conjunto de economistas del partido, cabezado por Miguel Seara Hatton, inequidades territoriales. Es decir, si tú calculas por el número de habitantes, por ejemplo, lo que le asignaron al Distrito Nacional, te vas a dar cuenta que fue excesivamente con relación a otras provincias del país, incluyendo Santiago. Entonces hay espacio, y ahí planteamos un conjunto de obras, como por ejemplo la construcción o reconstrucción de la carretera Palo Alto-Jacagua, la reconstrucción de la carretera La Lomota, Navarrete-La Lomota, el tema del drenaje pluvial para Licey al Medio, Villa González, Navarrete, que son comunidades que carecen de ello, acueducto para la comunidad del Limón, acueducto para la comunidad de Baitoa, que de hecho estuvimos allí recientemente y se acordó que el senador presentaría en el Senado de la República una resolución instando a que INAPA pudiera construir este acueducto, y nosotros hacerlo también en la Cámara de Diputados, y ya la presentamos esta resolución, este proyecto de resolución, con los diputados de las diversas bancadas políticas. Es decir, vamos avanzando porque nos estamos acercando a un modelo que a mí particularmente me ha gustado mucho, y es coincidir en las cosas que nos unan y dejar las que nos separen, que son generalmente las que implican intereses políticos partidarios, y asumir las agendas comunitarias, la agenda de las comunidades, que es la que une a todos los políticos. No, y lograr también con eso una comunicación efectiva para poder avanzar en temas de discusión. La agenda legislativa, hablemos de la ley de partidos políticos, hablemos del Código Procesal Penal, del Código Penal, a ver si vuelve otra vez o no a discusión. El tema del aborto, por supuesto, sigue siendo el meollo de todo. La ley electoral, su posible modificación, y la ley de ordenamiento territorial, que son los grandes vacíos que ese Congreso al que usted pertenece no ha podido darle respuesta en los últimos años. Y la ley de regiones únicas de planificación, que va de la mano con la ley de ordenamiento territorial y uso de suelo, y que la estamos conociendo.
Todas estas iniciativas han vuelto al debate. De hecho, en lo que tiene que ver con la ley de ordenamiento del territorio, está entre las leyes prioritarias. Cada año se establece una lista de hasta 15 iniciativas que se priorizan, es decir, que ya son iniciativas del cuerpo en su conjunto y que estarían en agenda. Y la ley de ordenamiento territorial, entonces la estamos discutiendo en la comisión bicameral, compuesta por senadores y diputados, y que la preside el presidente de la Comisión de Asuntos Municipales de la Cámara de Diputados, y como vicepresidente su homólogo en el Senado. Y la ley de regiones únicas de planificación perimió y la estamos conociendo de nuevo. Son leyes muy importantes. Y lo que tiene que ver con el Código Penal, obviamente que ha vuelto, está priorizado nueva vez, y ahora hay un diputado del PLD que ha presentado una iniciativa para el tema de las causales del aborto, que es cuando se trata de un embarazo por violencia, por violación, por incesto, y también cuando hay una malformación del feto. Eso es como cambiarle la ropa al tema. Vamos a una pausa comercial. Seguimos esta conversación con el diputado Víctor de Asa. Continuamos en el cafecito. Me inquieta el tema de la ley de ordenamiento territorial. ¿Cuáles intereses detienen ese proyecto que está dentro de lo pautado por la Constitución del 2010? 7 años, Víctor de Asa, y la ley de ordenamiento territorial no es posible aún. Mira, es una ley bastante amplia, muy técnica y envuelve muchos aspectos que tienen que ver con la regularización, especialmente sobre el uso de suelos. De suelo, la vocación de cada territorio. Y entonces se ha hecho uso del derecho comparado, cómo funciona en otros países, para poder dotar al país de esta herramienta técnica. Y como es natural, envuelve intereses, porque ya hay territorios que le están dando un uso determinado. Y si tú llevas esto a darle el uso que realmente tiene, ya esto tiene unos intereses, pero la ley es la ley y algún día tiene que hacerse. Yo tengo la expectativa de un avance significativo en los próximos días, porque se está trabajando todos los martes. Cuando termina la sesión, en horas de la tarde, estamos terminando, y muchas veces se convoca también otro día de la semana para presentar en el menor tiempo posible el informe favorable sobre esta iniciativa. Pero yo pienso que el conflicto está en que hay zonas que generan per se conflictos de intereses, donde hay bosque y hay minerales a la vez, caso Loma de Miranda, donde hay vocación agrícola y hay vocación y necesidad forestal, el caso de Constanza, Valle Nuevo. Todos esos aspectos, además de las zonas vulnerables, de las áreas vulnerables, las reservas boscosas y todo lo que tiene que ver con la intervención del hombre en el suelo. O sea, esto no es nuevo, y estas leyes generalmente en otros países también han causado esos intereses que por un tiempo determinado la entaponan hasta que se van avanzando en el tiempo. Habíamos quedado por otro lado en lo que tiene que ver con el tema de el aborto, que te decía... Es el Código Penal ahora. Sí, que te decía que hay un diputado que presentó una iniciativa diferente con el objetivo de discutir todo lo que tiene que ver con la despenalización del aborto en esa iniciativa, que no son más que las causales que presentó el presidente de la República al Código Penal, y que impidió, porque se presentó un tecnicismo jurídico legislativo
en el sentido de que como ya terminaba la legislatura, la segunda legislatura, si no se aprobaba como lo votó el Senado, el código perimía, y efectivamente perimió. Es decir, ahí todos votaron confundidos. El que votó por las iniciativas de la Iglesia Católica, que se oponía a las causales, estaba votando para que se mantuviera el código como está. Si tú votabas, por ejemplo, para tú votar por la Iglesia, tenías que votar como votó la Cámara de Diputados, es decir, apoyar las causales, porque técnicamente eso era lo que hacía que se mantuviera la penalización como está ahora del artículo 317. Esto prácticamente no se entiende porque es un tecnicismo jurídico. Pero el caso es que la Constitución de la República es muy explícita cuando dice que la vida comienza, que la vida es inviolable y comienza desde el momento de la concepción hasta el momento de la muerte. Ya esto se ha discutido mucho. Ahora vamos a discutir entonces en dos direcciones. Una es la de discutir lo que tiene que ver con el código propiamente dicho, que ya está discutido. Es que aborto es aborto. Ajá, y entonces lo que es la ley... Si tú le metes a una ley algo que es un principio constitucional y te pones a lo que dice la Constitución, entonces estás violando la Constitución. Así es, así es. Van a aprobarla de nuevo como ley y vuelve de nuevo al Tribunal Constitucional y vuelve y se va a caer. Bueno, vamos a ver en qué termine la discusión sobre la iniciativa separada de las causales para la despenalización del aborto, porque eso entonces facilitaría la discusión del código como tal, porque lo que paralizó la aprobación del código fue justamente el tema del aborto. Se nos queda el tema de la ley de partidos políticos. Me llama la atención que ahora el ex vicepresidente Rafael Alburquerque dice que la cuestión esta de elecciones un mismo día de todos los partidos políticos inhabilitaría a los partidos, le perdería su razón de ser. Tanto tiempo hablando de eso y ahora es que Alburquerque se expresa. No, pero eso lo que pasa es que hay una discusión de fondo con el tema de las elecciones simultáneas con el tipo de padrón a emplear, en la que en el PLD hay dos posiciones, la del presidente de la República, que plantea que sea con el padrón abierto, el padrón general de electores, y la del el expresidente Leonel Fernández, que plantea que sea con el padrón de cada uno de los partidos, coincidiendo con la posición que ha adoptado el Partido Revolucionario Moderno, de que sean simultáneas, es decir, el mismo día, con el padrón de cada uno de los partidos. Ahí han armado un rebú. No tenemos más tiempo, gracias al diputado Víctor de Asa del PRM por Santiago. Ha sido nuestro invitado en el día de hoy. El Cafecito vuelve mañana a la misma hora que hoy por este mismo canal.